Linda y Kwang, una historia de amor y desafío, donde los días de arduo trabajo se entrelazan con promesas sencillas pero profundas. ¿Serán suficientes esas promesas para construir un futuro sólido en medio de tantas dificultades? Cada paso en su camino no solo representa esfuerzo, sino también momentos de confianza mutua y un amor que crece sin prisa pero con firmeza. ¿Lograrán transformar su amor en un refugio cálido o se verán arrastrados por tormentas inesperadas? Acompáñanos en esta historia de perseverancia, esperanza y los gestos simples que llenan de significado la vida cotidiana. Era temprano por la mañana y la tierra vacía se bañaba en la luz suave del amanecer. Las piedras y los ladrillos dispersos a lo largo del camino eran testigos de un trabajo interrumpido. Linda, con la espalda doblada, recogía cada pedazo limpiándose el sudor de la frente con la manga. De repente escuchó unos pasos suaves detrás de ella. Kwang llegó sin hacer ruido, trayendo consigo el polvo del camino. Linda levantó la mirada sorprendida por un instante, pero luego una sonrisa tranquila apareció en su rostro. No hizo falta decir mucho. Su presencia fue suficiente para llenar ese espacio vacío. Él se acercó observando las manchas de barro en las manos de Linda. Sin pronunciar palabras, se agachó a su lado, ayudando a recoger las piedras y dejándolas ordenadas a un lado. La brisa de la mañana era fresca. El único sonido era el golpeteo seco de los ladrillos al chocar. Linda pensó en detenerlo, pero la firmeza de la mirada de Kwang la hizo callar. Juntos limpiaron el camino, trabajando en sincronía como si hubieran hecho esto toda la vida. Un momento después, Kwang se lavó las manos en el pozo. El agua fría recorría sus manos, aliviando los rasguños con una sensación que dejaba un leve ardor. Linda lo observó, sintiendo cómo su corazón se apesadumbraba. Él, con su sonrisa serena, quitó cualquier rastro de preocupación. Para él todo era insignificante, pero para Linda cada gesto tenía un significado profundo. Se sentaron en el umbral de la casa con un vaso de agua fresca entre ellos. Kwang le contó que había llegado desde su casa y aún no había encontrado un lugar adecuado para vivir. Había visto uno, pero estaba demasiado lejos. Linda lo escuchó. Sus ojos reflejaban una preocupación que no podía esconder. Entendía la inestabilidad de su situación, pero también entendía el propósito de Kwang al elegir este lugar como su refugio. El viento soplaba suavemente, trayendo consigo el olor a tierra recién trabajada. Kwang miró alrededor y su mirada se detuvo en la amplia extensión de terreno. De manera calmada le dijo que ese lugar podría ser cultivado, que podrían construir allí una pequeña casa. Linda se quedó un momento en silencio, sintiendo un remolino de emociones en su pecho. La visión del futuro se hacía difusa pero esperanzadora: una casa nueva, un jardín lleno de frutos y un hombre dispuesto a compartir las cargas de la vida. Kwang continuó sin prisa, sin promesas vacías, solo con la disposición de dar su esfuerzo. Su presencia convertía el trabajo arduo en algo liviano. Linda miró el trabajo realizado con una sensación de alivio. Kwang la miró con una expresión de satisfacción, y aunque no dijeron nada más, el silencio entre ellos hablaba por sí mismo, lleno de un entendimiento profundo. Kwang levantó la mano mostrando las heridas rojas y hinchadas de días atrás. Linda lo vio de reojo y su corazón se apretó. No dijo nada al principio, solo dejó una toalla húmeda junto a él. Kwang negó con la cabeza, su mirada distante, como si aquello no tuviera importancia, pero Linda no pudo evitarlo. Su mano delicada tocó suavemente la herida, un gesto tan suave como el susurro de una preocupación callada. Kwang permaneció en silencio y al final dijo con tranquilidad: «No es nada». Esas palabras fueron simples, pero el cariño que reflejaba su mirada hizo que Linda sintiera una punzada en el pecho. Cambió de tema mirando al horizonte.
En su mirada, Linda vio un futuro que aún no existía, pero que Kwang veía claro. Habló de la tierra, de la posibilidad de expandirla, de construir un refugio, donde podrían criar más animales y cultivar más frutos. Sus palabras eran más que planes. Parecían promesas silenciosas, gestos de alguien decidido a construir un futuro. Linda escuchaba en silencio. Cada palabra de Kwang era como una semilla que caía en su corazón, nutriendo una esperanza simple pero profunda. Podía imaginarse las mañanas llenas de humo de cocina, el canto de los gallos y la figura de Kwang moviéndose entre el campo. Esa visión, aunque solo existiera en su mente, llenaba sus ojos de lágrimas que no llegaban a caer mientras sus labios guardaban el silencio. Kwang continuó hablando de su búsqueda de trabajo, su deseo de quedarse en la tierra para crear algo propio. No hablaba de grandes sueños, sino de huertos de arroz, hornos de ladrillos y casas sólidas. Todo tan sencillo, pero con la fuerza de un hombre que desea dejar una huella. Linda miró sus manos rugosas y endurecidas ahora con una nueva cicatriz. Esas manos no solo agarraban ladrillos y azadas, sino que eran el testamento de su determinación para construir algo juntos. Un calor recorría su pecho mientras el viento y el sol seguían su curso. Un rato después, Kwang se levantó y caminó hacia la choza. La hierba crecía desordenada y frunció el ceño antes de decir que necesitarían a alguien para cortar el pasto. Su voz, suave pero llena de una preocupación práctica, reflejaba su deseo de hacer las cosas bien. Linda asintió con la cabeza y le sonrió levemente. El espacio permaneció en silencio, pero de esas sencillas promesas sin juramentos ni grandes gestos, algo profundo comenzó a crecer. No era necesario demostrar nada, solo la pequeña herida en su mano y el deseo de construir un futuro juntos. En el corazón de Linda, las palabras de Kwang seguían resonando como una melodía suave que anunciaba el comienzo de una nueva vida. La tarde caía suavemente, la luz del sol se desvanecía hacia la ladera de la colina. Linda sacó algunas calabazas que había cosechado, las colocó con cuidado sobre una mesa de bambú. La piel verde brillante resplandecía bajo los últimos rayos del día. Kwang las miró con atención, frunciendo el ceño como si quisiera preguntar algo. Linda, con una voz suave como la brisa, explicó que era calabaza cultivada por ella misma en el pequeño terreno abajo. Él levantó la mano, tocó la piel de la calabaza golpeándola ligeramente y asintió con una expresión de interés. Linda sonrió y señaló una enredadera cerca de la tienda donde los melones amargos trepaban cubriendo todo con pequeños frutos colgando. Kwang se sorprendió, comentó que nunca los había visto en vivo. Linda cortó uno, lo mostró y le dijo que aunque fuera amargo, era refrescante y delicioso para cocinar. Esa escena era tan sencilla. No necesitaban lujos. Incluso unas pocas frutas cultivadas en la tierra árida eran suficientes para contar una historia. Linda le relató cómo cada mañana sola en el huerto, sus manos frías por el rocío, pero su corazón cálido por la alegría de sembrar. Cada planta, cada hortaliza era como un amigo silencioso que le daba la esperanza de que a pesar de las adversidades de la vida, siempre habría algo pequeño pero lleno de vida que florecería. Kwang la escuchaba atentamente sin interrumpir, solo mirando con respeto. Cada palabra de Linda le hacía pensar en la imagen de una mujer fuerte, resistente, que en medio de la vastedad de la tierra luchaba sola contra el viento y el sol, pero aún mantenía su sonrisa y su esperanza. El viento suave traía el aroma de la hierba silvestre. Kwang tomó un trozo de melón amargo y lo probó. Su rostro se arrugó un poco, pero pronto sonrió y asintió satisfecho. Linda también rió, con los ojos brillando como si ya pudiera ver la cosecha dorada ante sus ojos. La risa, aunque breve, llenó el espacio y calentó el ambiente. El sol ya se estaba poniendo, tiñendo todo de un naranja cálido que iluminaba el camino,
y reflejaba en el cabello de Linda. Kwang la miró en silencio. Su corazón se detuvo por un momento. No dijo nada, pero en sus ojos brillaba un deseo silencioso. Ojalá esos atardeceres tan tranquilos nunca terminaran. Sentados en el umbral frente a una cesta con las frutas recién cosechadas, el aire estaba impregnado con el olor de la tierra, de la hierba y del trabajo honesto. Linda sonrió tocando suavemente una calabaza como si estuviera sosteniendo un futuro pequeño pero firme. Kwang también bajó la cabeza y de repente el cansancio desapareció dejando un sentimiento raro de paz. Esa tarde no hicieron falta muchas palabras. La tierra, las plantas y ese espacio tan sencillo fueron el puente que los acercó más que nunca. Kwang se volvió hacia Linda y con voz suave dijo: «Buscaré un lugar cerca, pero si necesitas algo, no dudes en llamarme». Linda asintió sin decir palabra, pero su mirada reflejaba una calidez sutil. No necesitaba promesas grandes, solo la certeza de que él estaría presente en los momentos difíciles, de que habría alguien dispuesto a compartir con ella esta tierra llena de desafíos. Antes de marcharse, Kwang se detuvo un instante y dijo: «Volveré en unos días, entonces la casa estará más avanzada y no tendrás tantas preocupaciones». Linda lo miró y algo brilló en sus ojos. No dijo nada más, solo asintió. No era una promesa grandiosa, pero lo que ofrecía Kwang era algo más valioso: su presencia sincera y constante bajo el inmenso cielo. Con un silencio que llenó el espacio, Kwang se alejó dejando atrás el umbral. Linda lo observó irse sintiendo algo extraño en su pecho. Una pequeña sensación de tranquilidad la envolvió como si algo comenzara a cambiar. Aquella tierra con sus frutos, sus heridas aún abiertas y sus sueños incompletos era también el lugar donde nacía una nueva esperanza, un futuro prometedor. El viento de la tarde acarició su cabello trayendo consigo una ligera calidez, como si la presencia de Kwang aún estuviera allí en cada nuevo recuerdo que nacía. No hacían falta grandes palabras, pues todo lo que necesitaban ya se había entregado: gestos sencillos pero cargados de profundo significado. Cuando Kwang regrese, sin duda habrá mucho más por descubrir tanto en la vida como en sus sentimientos en esta tierra fértil, donde las semillas de la confianza seguirán floreciendo.